Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Veo que siguen agregándose. Muy bien. En este momento somos 29. Bueno, 29 y yo 30, ¿no? Pero a estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Saben que el día de hoy tenemos una actividad a las 7 de la noche, donde se nos ha solicitado de que brindemos las facilidades para que todos nuestros estudiantes participen, ¿no? De la bienvenida a este semestre académico, ¿no? Entonces, a las 7 vamos a hacer un corte, ¿no? Y luego nos volvemos a conectar a las 8, ¿bien? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar por la presentación, porque sabemos que es lo primero que tenemos que hacer. Me presento. Mi nombre es Patricia Tirado Bocanegra. Soy doctora en psicología. Actualmente me desempeño como docente de pregrado, ¿no? En 2 universidades particulares, ¿no? Y bueno, y es el primer semestre que voy a dictar en autónoma, ¿no? Así que estoy muy contenta, también muy motivada porque me han aperturado la posibilidad de trabajar en esta universidad, ¿no? De prestigio, a pesar de ser una universidad joven, licenciada, lo cual es muy importante, ¿no? Para ustedes, sobre todo, que son los estudiantes que se ven beneficiados gracias a ello, ¿no? Bueno, yo tengo ya algunos años en el campo, sobre todo en las experiencias curriculares de psicometría 1, psicometría 2, pruebas proyectivas, ¿no? Y prácticas preprofesionales, ¿no? Comprenderán que el quehacer del campo de la psicología es amplio, entonces eso nos permite a nosotros pues desempeñarnos en varias áreas, ¿no? Y el tema de la evaluación psicológica a mí me motiva, llama mucho mi atención. Es algo que considero una herramienta muy importante para nuestro trabajo. Sin embargo, también tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo porque vamos a tener acceso a información personal de, de quienes, ¿no? Soliciten este tipo de situaciones, ¿bien? También, bueno, en práctica profesional soy psicoterapeuta, ¿no? Y sobre todo trabajo con niños y adolescentes. Bien. Bueno, es importante también que ustedes sepan, ¿no? Soy casada, tengo 3 hijos, mi hija mayor tiene 9 años, mi segunda niña tiene 4 y el último tiene 3, ¿no? Entonces también tengo aquí un equipo de trabajo con el cual pues lidio todos los días y espero que me permitan trabajar con tranquilidad, con calma para que podamos completar todas las actividades que tenemos, ¿no? Si en algún momento escuchan por ahí algunos ruidos adicionales, les expreso de antemano las disculpas del caso, pero nosotros sabemos de que como estamos en casa, no siempre las personas que están en casa se han adaptado tanto como nosotros
a este trabajo virtual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí está. Esa es mi presentación. Ahora me gustaría verlos, pues, ¿no? Mínimo, verles los rostros, a ver, un momentito, ya sé que lo ideal es que ustedes también tengan la cámara encendida, pero yo sé de que a veces cuando nuestra señal no es muy buena y prendemos la cámara se enlentece, pero de todas maneras les voy a pedir por unos minutitos que prendan sus cámaras, ¿no? A ver, muy bien, ahí veo a Rosa, a ver, ¿quién más? Prendemos las cámaras. Ahí está Génesis. Muy bien. Génesis, estás en el trabajo, me parece. Katherine, muy bien. Sí, sí, estoy acá en mi negocio, es mi tiendita. Ah, ya, muy bien. Bueno, ahí Ujú. compartiendo las actividades, ¿verdad? Ahí Sí, veo a Irene, muy bien. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? Están viajando, seguro. Están allá, muy Sí, bien. ahí están Brenda, apareciendo. Flavia, van apareciendo poquito a poquito, ¿no? Ya. Juan, muy bien. Richard, Natalie, ya, muy bien. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Aparezcan, pues, porque si no es como que ya es la hora, ya me conecto, ¿no? Pero sigo con mis otras actividades, ¿no? Se supone que ustedes están ahorita, tienen que destinar este tiempo para que estén en clase, porque si no, no aprovechamos. Ojo, esta es una experiencia donde yo necesito que ustedes presten atención, porque si no prestan atención, luego no sabemos el procedimiento. Y si no sabemos el procedimiento, vamos a hacer una cosa por otra. ¿Mm? Eh, Como les decía, acceder a información personal de alguien, ¿no? Requiere conocimiento, requiere respeto para saber utilizar esa información, si no, eh, podemos caer en una práctica poco ética, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Cuántas cámaras encendidas? A ver, Stephanie, levantaste la mano, dime, hija. Sí, buenas noches, profesora. Yo tengo un problemita con la cámara. Me compré una camarita porque estoy conectada por la computadora y pasa que cada vez que le he encendido, me aparece en la cámara una imagen blanca con una especie de círculo negro y no me muestra. Entonces, yo para conectarme a la clase tendría que conectarme aparte en otro dispositivo que tiene que ser un celular y porque no puedo. Pero sí estoy Bueno, atenta a la clase, he claro, hecho la ya, tarea y el foro que dejó. ya, está muy bien. Bueno, recuerden de que van a haber momentos en los cuales ustedes van a exponer, ustedes van a tener que participar, ¿no? Recuerden que sus participaciones sí es importante que estén con cámara encendida, ¿ya? Bueno, esa es una forma también de retroalimentación, porque eso a mí me da a saber de que realmente están allí. Y dos, también es parte, ¿no? De la política que nosotros estamos tratando de respetar a pesar de tener clases de manera remota. ¿Bien? Ok. Muy bien. Bueno, ni la mitad de cámaras. No sé dónde está Keila, Stephanie, Luis, Lady, Diana, Luan, Mirella, Oscar, Melissa. Bueno, por ahí me imagino que conforme vamos avanzando en el tiempo, ya se van a ir prendiendo las cámaras. Muy bien, muy bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Ya por lo menos ahí tengo ya sé que están ahí detrás de esas pantallitas negras con nombre, ya veo ahí que me están mirando, me están escuchando, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Si no, yo estoy hablando acá con una pantalla, ¿no? Nos sentimos raros los docentes. No sé si ustedes se sienten raros, pero nosotros sí.
Vamos a empezar entonces por lo primero. Vamos a revisar nuestro sílabo. Ustedes necesitan saber cuál es la propuesta de trabajo para este semestre, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. ¿Okay? A ver, por acá hay gente que se está inscribiendo. Acá está mi sílabo. Muy bien. Bueno, ustedes saben que vienen de la experiencia curricular entrevista y observación, ¿no? En este curso hemos aprendido, ¿no?, a recopilar información. ¿De qué manera? Bueno, a través de una entrevista, ¿no? Entonces ustedes ya vienen con esa experiencia, me imagino que todos han tenido la posibilidad de culminar el curso con un estudio de anamnesis, ¿no? La anamnesis que se aplica pues a un caso específico y el cual pues les ha permitido entrevistar, ¿no? Y hacer la historia de vida de la persona, ¿ok? Entonces ya contando con esa primera experiencia, primer contacto que tenemos con el individuo, ¿no? Ahora vamos a ahondar un poco esta parte de del llegar a la persona, ¿no? Ya no solamente vamos a hacer la historia, sino vamos a realizar la evaluación psicológica. Y la evaluación psicológica nos va a dar información, ¿no? Entonces, esta información que tiene que ver con aspectos muy íntimos en algunos casos, ¿no? O sea, que en una evaluación obtengamos resultados de la capacidad intelectual, perdón, del perfil de personalidad, ¿no? Bueno, entre otras cualidades, nos pone en un espacio importante y de todas maneras que tenemos que saber cómo hacer uso de esa información. ¿Bien? Entonces, al terminar, ¿no?, la experiencia, todos los alumnos deberán ser capaces de elaborar informes psicológicos de todas aquellas pruebas que nosotros trabajemos para este semestre, ¿no? Bueno, la primera unidad está orientada a los fundamentos de medición, ¿no? No es lo mismo medir, ¿no? Medir con un instrumento, no sé, pues un centímetro, ¿no? O alguna otra unidad de medida, frente a lo que es la medición psicológica, ¿no? La medición psicológica tiene sus propias características, vamos a revisar la información para que tengamos claro cuál es el trabajo en el cual nosotros estamos ingresando. ¿Bien? Luego tenemos, ¿no?, en la segunda unidad ya conocer la evaluación del desarrollo psicomotor y visomotor. Entonces aquí se han propuesto 3 instrumentos, ¿no? El test gestáltico visomotor de Bender, el TEPSI y el Kumanin. Y también, perdón, la escala de Conners. A pesar de ser una propuesta bastante pretenciosa, ¿no? Ustedes tienen que ser muy, muy honestos y tenemos que ser muy honestos en el sentido que es la primera experiencia que vamos a tener con el uso de instrumentos psicológicos. Entonces, pensar que en una sesión vamos a conocer cómo se administra, cómo se califica, cómo se interpreta y cómo se elabora el informe del test es poco probable, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes tengan una noción completa, una noción clara de cómo hacemos uso de los instrumentos, ¿bien? Entonces, probablemente vamos a utilizar un poquito más de tiempo, ¿no? O de repente vamos a optar por no utilizar todos los instrumentos que aquí están planteados, pero con la finalidad, sobre todo, de que ustedes, el que aprendemos, lo aprendemos bien, no a media. Porque no es cuestión de decir, yo tengo 4 instrumentos, pero si ni siquiera lo sabes administrar, calificar e interpretar, no nos va a servir de mucho. ¿Bien? Entonces, vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Pero igual, son instrumentos cortos, pero igual requieren un trabajo. ¿Bien?
Entonces ahí tenemos evaluación del desarrollo psicomotor, perdón, y visomotor. Luego tenemos en la tercera unidad las pruebas de inteligencia para niños. Y aquí hay algo muy importante que necesito aclararles, ¿no? Bueno, a mí se me informó de que podíamos hacer algunas mejoras en la propuesta que ya se había planteado en el sílabo, porque aquí, por ejemplo, tenemos la escala de Cattell, que es una escala corta para medir inteligencia. Tenemos WIPSI, WIPSI 3 y tenemos WIS 4. Sin embargo, actualmente ya tenemos la versión 5 del WIS, ¿no? Que es la escala de inteligencia para niños de West. Por lo tanto, vamos a trabajar la escala WIS 5, que es lógicamente la que nos va a permitir conocer. Es un instrumento muy completo de inteligencia y sobre todo el que personalmente considero todos los estudiantes de psicología tienen que manejar. ¿Bien? Yo aprendí con el WIS R hace 20 años, más de 20 años. Miren cuántas versiones han avanzado, ¿no? WIS 3, WIS 4, WIS 5. ¿No? Entonces, tenemos que estar actualizados, pues, ¿no? Si hay una versión 5, no vamos a trabajar la versión anterior definitivamente. ¿Bien? Finalmente, en la unidad 4 hay una propuesta de pruebas de inteligencia emocional y personalidad para niños, ¿no? Con el instrumento Baron Eyes y finalmente el inventario de personalidad de ACE, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, nos sirve, en primer lugar, para poder hacer uso correcto de cada uno de los instrumentos, ¿no? Recordemos, si yo tengo un instrumento psicológico, yo necesito saberlo administrar, ¿no? Saberlo administrar, saberlo calificar, ¿no? Y poder hacer una interpretación de los resultados. ¿Bien? Entonces, todo ese procedimiento, ¿no? Es necesario frente a cada instrumento psicológico que nosotros de ahora en adelante conozcamos. ¿Bien? Bueno, todos estos instrumentos están orientados para trabajar con niños y adolescentes. Entonces, por lo tanto, al finalizar la experiencia curricular, ustedes van a sustentar un estudio de caso, donde a ese niño, ¿no? A ese niño le han aplicado todas y cada una de las pruebas psicológicas que aprendamos. ¿Sí? Entonces, si aprendemos 5 instrumentos o 6 instrumentos, quiere decir que ese niño va a ser evaluado con todos y cada uno de los instrumentos. Este trabajo, lógicamente, lo vamos a poder hacer en grupo. Sabemos que estamos en pandemia aún, ¿no? Sería de pronto irresponsable de mi parte exigirles que ustedes lo hagan de manera individual. En otras circunstancias, de repente. Sin embargo, ahora no. Por lo tanto, lo vamos a trabajar de manera grupal. Eso quiere decir de que en grupo van a tener la posibilidad, bueno, de apoyarse, lógicamente, pero eso también significa que todos tienen que participar de los momentos de la evaluación y el trabajo que corresponde. Porque si al final ustedes van a presentarse, ¿no? A una sustentación, yo elegiré quién sustenta, quién explica, y si nunca asistió, ni siquiera conoce al niño, no pues, ¿no? Para eso, bueno, sabemos que ahora tenemos las herramientas virtuales, pueden hacer ustedes un Zoom para poder hacer la evaluación, pero eso sí, pues tiene que haber una persona que definitivamente tenga la accesibilidad al menor evaluado, ¿no? Para ello, el rango de edad con el cual nosotros vamos a
a tomar en cuenta para este niño tiene que ser entre los 8 y los 11 años, ¿bien? Aproximadamente, entre los 8 y los 11 años. Si tenemos la posibilidad de aprender más instrumentos donde los rangos de edades de los niños sean menores, ¿no? O mayores de pronto, esas van a ser evaluaciones independientes, ¿no? No van a sumar al caso, ¿ya? Porque el caso específicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener? Inteligencia, personalidad, desarrollo, madurez, ¿no? Madurez visomotora. El TEPSI no podría entrar porque es para niños más pequeños. Y inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí están 4 o 5 instrumentos, no más. ¿Bien? Ok. Luego vamos a revisar aquí un poquito el tema de la evaluación. ¿Ya? Ustedes saben que aquí la propuesta de evaluación es a través de formularios, ¿no? Sin embargo, les aclaro, yo no puedo evaluarlos a través de un formulario, porque la idea no es que ustedes me respondan preguntas, bueno, en base pues a determinada teoría. Lo que ustedes necesitan evidenciar, ¿no? Son sus competencias en el uso apropiado de los instrumentos. Por lo tanto, las evaluaciones son en base a casos, ¿sí? Casos específicos. Yo les propongo los casos y ustedes resuelven los casos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aclaro esto desde ya porque de repente a veces pues uno tiene la expectativa de que, wow, ¿no? Un formulario, ¿no? Bueno, un examen, ¿no? Clásico. No es una experiencia como esa, ¿no? De repente, pues en personalidad yo podría hacer un cuestionario, ¿no? Para que ustedes respondan preguntas. Aquí son procedimientos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces ahí está. Bueno, ustedes saben que cada unidad tiene su peso, ¿no? Donde al final, pues, se obtiene el promedio de la experiencia. ¿Bien? Si tuvieran alguna pregunta antes de continuar, a ver, o está claro de pronto, ¿no? Ustedes ya tienen acceso a su sílabo, ¿no? Me imagino que ya lo han descargado, ¿sí? Está en el aula virtual, ¿sí? ¿Ya descargaron su sílabo? Dime, Rosa. Buenas noches, profesora. Quería saber de cuántos integrantes va a ser para lo que es el trabajo grupal del Ya. informe. Sí, eso lo vamos a manejar cuando ya se concrete el número de participantes del grupo, ¿ya? Pero bueno, más o menos podrían ser 4, hasta 4, ¿no? 3, 4, ¿no? Porque ya saben ustedes también grupos más grandes, el quinto ya es el que colabora, ¿no? Con los chisitos, el que hace, ¿no? No siempre los grupos son tan fusionados, o sea, tampoco vamos a generalizar, es cierto, pero sí, pues la idea es que usualmente yo suelo trabajarlo en pareja, ¿no? Pero sí me han pedido de que apuntemos a un poquito más grande, de repente 3 o 4 integrantes de los grupos para que eh, quizás sea más flexible la posibilidad de acceder a un niño, ¿no? Imaginémonos que formamos un grupo y ninguno de nosotros tiene ni primos, ni hermanos, ni sobrinos, ni hijos entre el rango de edad que hacemos, ¿no? No alquilamos, no podemos alquilar un niño, ¿no? Entonces, quizás allí ya pues tenemos que ver la posibilidad, pero en realidad todos deberían tener, ya empezar a ver con quién pueden trabajar, ¿no? Igual nosotros solicitamos permiso, ¿no? Vamos a solicitar permiso a los papás, porque recuerden que todo caso, ¿no? O sea, todo estudio de caso va acompañado de la entrevista con los padres, que es la anamnesis. Entonces también tenemos que ver ese, ¿no? Ese tema. Dime, Irene.
Buenas noches, Miss. Sí, mi pregunta va casi igual como la de la compañera Rosa Tafur. Nosotros ya estamos, se ve, en cuarto ciclo y tenemos grupos de trabajo muy bien ya formados, que ya nos conocemos desde primer ciclo. Y por favor, bueno, que se nos respetara, si se pudiera, ¿no? Como bien usted dice, en estos casos menos es más. Menos No, es sí, más. sí. Los grupos los forman ustedes, ¿ah? Yo no voy a formar los grupos porque no, la idea es que ustedes ya se agrupen por afinidad y de repente aquellas personas que por algún motivo están ingresando quizás al grupo, ya bueno, ahí vemos la manera de agruparlos, ¿no? Pero sí, no, los grupos se forman por afinidad, ¿ya? Correcto. Otra Sí. cosita, Miss, perdone. Usted nos acaba de presentar un sílabus y el que esté en el campo es otro sílabus. No, no te creo. El que esté en el campus inclusive habla de mayo, junio. Entonces, si hay otros profesores que han creado ellos mismos un WhatsApp y nos han Ya. compartido el link y nosotros todos nos agregamos a ese link y no sé si de repente por ahí nos pasa el sílabus que usted tiene para nosotros poderlo imprimir y trabajar. Esa fue una de las preguntas que yo le puse en el foro, justamente por eso, porque me di cuenta de eso. Ya. Gracias. Ya, ok, está bien, sí, tienes razón. Ajá, cartel, Wipsi. Wipsi he puesto una sesión. Ya. Ok, sí, está bien. Bueno, justamente para formar el grupo de WhatsApp tendríamos que ya tener nuestro delegado, ¿no? Me dijeron de que podíamos tener por ahí nuestro delegado. No sé si es que ustedes ya cuentan con algún delegado o delegada, o quizás podríamos ver quién quisiera colaborar con nosotros en el curso. ¿Hay algún voluntario, voluntaria? Ustedes son del grupo del viernes. ¿Habría algún voluntario o voluntaria que pueda ayudarnos para ser el delegado? Y bueno, lo primero, ¿no? Es ayudarnos a crear el grupo de WhatsApp y de repente por ahí hacer llegar la información, que en este caso, bueno, para empezar es el sílabo, quizás por ahí alguna otra información adicional que a veces ustedes están mucho más familiarizados con el celular que estar entrando siempre a su aula virtual, ¿no? De repente el celular es lo inmediato. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien? ¿Ya tienen delegados en otras experiencias? ¿Nadie? Bueno, mientras lo vamos pensando, vamos maquinando la idea, seguimos avanzando. Muy bien. A ver. Vamos a revisar rápidamente las normas. Bueno, ustedes saben que tenemos ciertas normas de, ¿cómo se llama? De la participación, ¿no? La participación es importante que ustedes participen de las secciones. Bueno, cuando alguien desea participar, ya, disculpen chicos. Bueno, les estaba diciendo de que tenemos que respetar las normas de la etiqueta durante nuestras sesiones de clase, ¿no?
es importante que ustedes prevean con tiempo, sobre todo cuando ya se acerquen las fechas de las exposiciones, todos tienen pues que tener acceso a una cámara, ¿no? Eso sí es importante, sí, vamos, prevean por favor. Bueno, ya sabemos, nuestra clase es los viernes a las 6:15, todos tenemos que estar conectados a esa hora porque bueno, sabemos que es importante la puntualidad. La sala está abierta desde 15 minutos antes, así que todos podemos tener acceso a ella. Bien. Bueno, el tema de dar la opinión, ya saben, levantan la mano, ¿no? Micrófonos encendidos para que puedan participar, ¿no? El respeto hacia los demás es un derecho, ¿no? Que todos tenemos. Cuidemos nuestros audios, cuidemos nuestras cámaras. Eh, hay una serie de incidentes que a veces se dan, ¿no? Porque como estamos en nuestros hogares, ¿no? Entonces de pronto por ahí las veo caminando en paños menores o en pijama, ¿no? Entonces no podría ser, ¿verdad? Por eso el respeto para y con el auditorio, ¿bien? El chat también es un medio de comunicación, ¿no? Ustedes pueden hacer uso del chat porque a veces bueno, no siempre todos quieren participar de manera tan activa, pero en el chat, ¿no? Sus participaciones, ¿no? Sus ideas son importantes, ¿no? Vestir adecuadamente es parte de es nuestra presentación, ¿no? Entonces, bueno, además ustedes no están en la clase de la mañana, ¿no? En la mañana prenden las cámaras y están todos ahí somnolientos, despeinados, que recién se levantan, no, ya 6:15, ya 6 de la tarde ya estamos, ¿no? Además venimos de todo un día de hacer una serie de actividades, aunque como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Profesora, está con el micrófono apagado. Perdón. Bueno, estaba comentando de que aquí ustedes ya están familiarizados con su aula virtual, tienen que revisar siempre, bueno, la información que está allí, poco a poco vamos a ir alimentando con algún otro material adicional que sea necesario, ¿no? Los instrumentos, ¿no? El material de los instrumentos yo les voy a ir facilitando poco a poco conforme vayamos trabajando cada uno de ellos. Sin embargo, van a haber algunos instrumentos, como les repetía, de que por cuestiones de tiempo, porque vamos a darle prioridad a otros, no necesariamente los vamos a revisar. ¿Bien? Entonces ahí está, son nuestras normas de etiqueta. ¿Bien? Ok. ¿A qué hora era la reunión? A las 7, ¿no? Son 5 para las 7. Bueno, recordemos que en el aula virtual hay un foro, ¿no? Hay un foro, entonces ustedes van a tener que resolver ese foro, recuerden, es parte también, ¿no? de la calificación. Hoy día vamos a hacer este pare para ingresar a la ceremonia. Nos han informado que es una hora. Nos han informado que es una hora. Por lo tanto, después, chicos, después de... Cuando quiero, ya. Miss, tranquila, así es en todos los hogares. Mis compañeras y futuras colegas, ¿no es cierto? También tienen sus niños y cuando ellas se exponen, igual usted va a escuchar las voces de los bebés y es parte de ello, creo también, la empatía del uno con el otro, ¿no? Así es, sí, chicos, como les comentaba, tengo acá justo hoy día no tengo quien me ayude, pero bueno, ya, vamos a procurar resolver este tema. Ya, entonces,
Se supone que al término de la bienvenida, que es 1 hora, nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque hoy día vamos a revisar rápidamente la teoría, ¿no? El primer tema, y luego formaremos los grupos para trabajar las actividades de hoy, ¿bien? Entonces hasta ahí vamos a trabajar hoy, ¿sí? Entonces yo creo que sí podemos hacer el alto, ¿no? Nos conectamos a nuestra sesión de bienvenida hasta las 8 y a las 8 retomamos a nuestra sesión. Yo no voy a cerrar la sala, yo me voy a conectar desde el celular para que nuestro delegado es que por favor crees el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que tus compañeros se agreguen y nos colocas el link en el chat, ¿sí? Ya está, muy bien, perfecto, gracias Juan. Gracias a usted Okay. y a los compañeros. Chicos, para que se agreguen y bueno, ya cualquier comunicación importante, todo, sea por ese medio, ¿no? Como les digo, yo creo que todos ahorita estamos muy, muy pendientes del WhatsApp, así que hasta en las madrugadas revisan WhatsApp. Ok. Vamos entonces ahora con nuestro tema. El primer tema que corresponde al día de hoy es con respecto a la psicometría y medición psicológica, ¿no? Mencionaba yo al inicio, no es lo mismo medir, ¿no? Medir con una unidad de medida algo que hablar de medición psicológica, ¿no? Nosotros vamos a hacer uso de instrumentos que nos van a permitir conocer datos exactos, o bueno, lo más exactos posibles, de una serie de cualidades, una serie de atributos, de pronto, en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la ciencia, por así decirlo, que nos permite acceder a esta información, ¿no? ¿Tenemos alguna idea de lo que es la psicometría o qué es un test psicológico? A ver, algunas ideas. ¿Tienen alguna idea de lo que es la psicometría o qué es un test? Irene, ¿te escucho? Lo que es psicometría, hablando, es porque se puede medir, ¿no es cierto? Entonces son distintos test, son distintas pruebas, distinto conjunto de baterías que se van a utilizar para poder ver lo que queramos buscar, en este caso en el niño, ¿no? Cómo está tanto en la parte cognitiva como en su parte emocional. Comúnmente los test proyectivos van para lo que es la parte emocional, ya que es la parte social del niño, ¿no? Es cómo él se siente con su entorno. Y las que son las pruebas, las psicométricas, esas sí van más a la parte cognitiva, pero son más científicas porque se pueden probar, ¿no es cierto? Se pueden tabular, las puedes medir, puedes decir, hay un diagnóstico, digamos, más científico, a lo que sin embargo en la proyectiva es más deductiva, ¿no? Gracias, Miss. Así, ya, ok, bien. Bueno, por ahí tenemos algunas ideas. ¿Es lo mismo psicometría que test? ¿Qué dicen? Los dos no vendrían a ser test, Miss, porque es un test proyectivo y el otro es test psicométrico, ¿o estoy hablando mal? Bueno, el test psicométrico es el instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de inteligencia, yo utilizo un instrumento que me permita medir inteligencia, ¿no? Sin embargo, la psicometría, ¿no? Es la ciencia que nos va a permitir hacer, bueno, una, construir los instrumentos, ¿no? Y dos, también, bueno, hacer uso de los instrumentos, ¿ve? Vamos a ver una información y luego vamos a fortalecer esto también con un videíto, ¿ok?
¿Qué es la psicometría entonces? Es una disciplina, ¿no? Es una disciplina que se encarga del diseño y el análisis de los instrumentos. Gracias a la psicometría nosotros vamos a poder elaborar, ¿no? De pronto un instrumento que me permita conocer, no sé, pues un atributo que yo necesito, que yo quiero saber, ¿no? Actitud hacia el uso de mascarillas. Hay gente que se rehusaba, recuerdan mucho, al inicio a hacer uso de las mascarillas, porque me ahogo, porque esto, o sea, miles de pretextos. Entonces, yo quiero saber qué es lo que hay detrás, ¿no? De ese rechazo a hacer uso de las mascarillas. Elaboro un instrumento que me permita conocer la actitud hacia el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, el instrumento es claro, el cuestionario, ¿no? Pero la disciplina que me permite hacer todo este proceso es la psicometría. ¿Bien? Bueno, es un campo teórico práctico, ¿no? Sobre la elaboración, evaluación y aplicación de medidas en psicología. Nosotros, cuando hacemos uso de instrumentos psicológicos, o sea, no es simplemente decir, ah, ya, este cuestionario, yo voy y realizo las preguntas a un grupo de personas y bueno, y tengo, ¿no? Y tabulo resultados. No, yo lo someto a un procedimiento estadístico que me permita saber si es un instrumento válido, si es un instrumento confiable, ¿no? Y si los datos que yo he obtenido se ajustan, ¿no? A la población que yo quiero evaluar. Hay muchos instrumentos a nivel mundial. Sin embargo, nosotros no podemos hacer uso de esos instrumentos así nada más. Si yo tengo la posibilidad de adquirir un test para medir personalidad, ¿no? O inteligencia, por ejemplo, inteligencia, que fue elaborado en España. Yo lo utilizo así sencillamente aquí en Perú. No necesito hacer alguna adaptación. Hay que hacer Claro, adaptaciones porque son distintas realidades. porque son distintas Culturas. realidades, porque hay otros factores también que están inmersos en esta evaluación. Bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Nuestra educación escolar, ¿no? No necesariamente está al mismo nivel que la de otros países. Bueno, por lo menos eso es lo que siempre nos dicen según las evaluaciones que hacen, ¿no? Por ello, ¿no? Si es un instrumento sobre todo que tiene como fondo el tema de la escolarización. ¿Mm? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todas estas medidas, ¿no? La validez, la confiabilidad, los baremos, ¿no? Que son los procesos mínimos para hacer uso de un instrumento. ¿Bien? Entonces la psicometría nos permite estudiar los fundamentos básicos de la medición psicológica. Hablar de medición psicológica, ¿no? Como les dije, no solamente era bueno, medir algo, ¿no? Sino cuantificar variables psicológicas, ¿no? Como ese número, ¿no? Un número 100, ¿no? Puede, puede darme una categoría que encaja a una persona en un nivel de aprendizaje. Es un número, 100. Que ahora que veamos instrumentos de inteligencia, el 100 casi siempre se ubica en un nivel promedio. ¿Qué es un nivel promedio? Donde estamos la mayoría de las personas. Entonces, la psicometría nos va a permitir interpretar, ¿no? Estos números de pronto, ¿no? Cuantificar, ¿no? Todo aquello que nosotros, durante nuestra evaluación, con respecto a las variables psicológicas, obtengamos, ¿no? Y también dice obtener instrumentos precisos, ¿no? Para una medición, ¿no? Y sobre todo que hayan sido construidos para tal fin.
Esos son los procesos, los famosos procesos de validez y confiabilidad. ¿Cuándo un instrumento es válido? Cuando mide lo que realmente quiere medir. Y es confiable si cuando aplicamos a la población, realmente nos brinda los resultados exactos. ¿Bien? ¿Qué más? Para Muñiz, ¿no? Dice, el trabajo psicométrico tiene como finalidad construir y utilizar adecuadamente los test, escalas, de tal modo que garantice su fiabilidad, validez y aplicación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que revisar siempre cuando hagamos uso de un instrumento, ¿no? Yo adquiero el instrumento y tengo que ir siempre a la parte, el análisis de validez, el análisis de confiabilidad. Eso es algo que yo no puedo pasar por alto en un instrumento. ¿Dónde encuentro esa información? En el manual. Todo instrumento que ha pasado por un proceso formal, ¿no? Formal, tiene que contar con validez, confiabilidad, baremos, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el manual. Bien. ¿Qué más? Bueno, la historia de la medición psicológica, ¿no? Dice, ha estado marcada por la interrelación entre la evolución de la psicometría y la psicología. ¿Por qué somos una ciencia? Porque hacemos uso de instrumentos psicológicos y porque también trabajamos en base al método científico, ¿no? No, si no trabajáramos en base al método científico seríamos, no sé, pues, no estaríamos considerados dentro de una ciencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que mantengamos nuestro carácter científico como profesionales de salud mental. ¿Bien? La psicometría actual, dice, no se puede comprender sin los antecedentes u orígenes históricos de los test, ¿no? Sobre todo porque los primeros instrumentos que surgieron, ¿no? Fueron los instrumentos para medir la inteligencia, ¿no? Y eso es algo que no sé, ¿no? Pareciera una necesidad, ¿no? ¿Por qué queremos saber tanto si las personas somos o no somos inteligentes? Si ya de por sí, según la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Todos somos inteligentes. ¿No? Pero siempre ha habido ¿no? Esa necesidad por saber, por ubicar a la persona, ¿no? Por de pronto encasillarla, ¿no? En determinados esquemas o niveles, ¿no? Bueno, qué interesante saberse inteligente, ¿no? Y sobre todo porque hay un resultado que te dice, sí, pues, ¿no? Sí, estás en un nivel alto, ¿no? O medio alto, o muy alto, ¿no? ¿Bien? Entonces, bueno, a finales del siglo XIX, ¿no? Se inició ya el tema de evaluar las capacidades, ¿no? Había una necesidad, ¿no? Por evaluar las capacidades y bueno, también a los individuos en los contextos educativos y laborales, ¿no? Uno de los principales autores, ¿no? En el movimiento hacia la educación fue Sondheim, ¿no? Que junto a otros teóricos, iniciaron, ¿no? Se iniciaron en esta tarea tan imprescindible, lógicamente, para nosotros, ¿no? Binet, Galton y Cattell, ¿no? También son nuestros teóricos que iniciaron, sobre todo Galton con su inquietud por saber las características propias, ¿no? Las características individuales de los seres humanos, ¿no? Y bueno, posteriormente Binet que utilizó, ¿no? Toda esa información para hacer su planteamiento del instrumento Stanford Binet, ¿no? Que es es el primer instrumento de inteligencia, ¿no? Para evaluar la capacidad intelectual, ¿no? Bueno, luego ya siguieron los otros, ¿no? Ahí tenemos
Cattell también, que se interesó, ¿no? Y hizo el planteamiento de su teoría, y posteriormente también dio a conocer sus instrumentos. ¿Bien? Luego tenemos a, bueno, Fastro, ¿no? Que para quien los test dice, da a conocer, perdón, a los instrumentos en la primera convención de la Asociación Americana de Psicología, la APA, que nosotros conocemos, y se formó un comité especializado, ¿no? En el uso de los instrumentos psicológicos, ¿no? Cattell, por su lado, también fundó, la Corporación Psicológica para la Producción Industrial de los Instrumentos, ¿no? En 1922. Bien, con este instituto, ¿no? Una institución sin ánimos de lucro, dice que no solo se encargó de la producción de los test estandarizados de rendimiento, sino también de test de aptitud académica, ¿no? Entonces ya eh, se inició, ¿no? Insisto, ¿no? Esas ganas de saber y de pronto hasta de encasillar a las personas, ¿no? Dentro de los grandes grupos, pues, ¿no? Recuerden que en algún momento, bueno, eh, no sé si todos son de la generación millennials, pero bueno, en mi caso yo no soy de la generación millennials, pero antes la educación era muy discriminatoria, ¿no? O sea, si tú no eras sobresaliente en matemática, lenguaje, como que no eras, ¿no? Pobrecita, te miraban feo. Yo soy una de esas. Claro, Yo soy una de esas ¿no? que me miraban bien feo. Sí, sí o no, es que era así, ¿no? Entonces, por eso es que se le daba mucha valoración, ¿no? A la parte de la capacidad intelectual, ¿no? Que supuestamente estaba sumida en saber esas dos experiencias principales, entre comillas, ¿no? Ahora, no necesariamente es así, aunque, bueno, hay instituciones educativas que aún mantienen sus modelos tradicionales, pero bueno, como que hay un poco más de apertura, ¿no? Y por eso es que en las instituciones de educación superior, ustedes ya también son parte de ello. ¿Por qué creen que hay experiencias como la tutoría, como las actividades integradoras, si se supone que ustedes están en superior? ¿Mm? No tiene sentido, ¿no? O sea, algunos dirán, pero ¿para qué? Por las puras, son de relleno. No, no son de relleno, son experiencias importantes que también ayudan, ¿no? A fortalecer y a cultivar, ¿no? Esas otras habilidades. Pero se está tapando. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Acá estamos. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño video, ¿ya? Un pequeño video para fortalecer un poquito más las ideas, ¿sí? A ver, aquí está. Ok. No he compartido un momentito, tengo que compartir acá el sonido. Ya, ahí está. Vamos a ver. Oh, ¿qué pasó? De psicometría en el ambiente organizacional.
Medición y evaluación en psicología. ¿Sabes por qué es importante la medición en psicología? Bueno, pues esta le aporta carácter científico. Sí, como psicólogos es necesario ubicarnos desde un punto de vista científico y metodológico para desarrollar la psicología como ciencia. Para realizar nuestras investigaciones, buscamos cuantificar las variables con las que trabajamos. En conclusión, las medidas nos ayudan a los psicólogos a tomar decisiones sobre el significado de nuestra investigación y tomar decisiones sobre los individuos. La definición de medición. La medición se encarga de asignar valores numéricos a la conducta y ejecución de una persona mediante determinados procedimientos según reglas específicas. Esta valoración que se les da a las características de las personas pueden ser subjetivas, es decir, se le asigna el valor de acuerdo con el criterio personal del evaluador. Puede ser objetiva, es decir, especifica la cuantía de cierto rasgo o propiedad física o psicológica recurriendo al uso de instrumentos o dispositivos. Estos valores se expresarán en una escala bien definida. Las más utilizadas son nominales, ordinales, de intervalo y de razón o proporción. Los elementos de la medición. Para realizar una medición necesitamos seguir 3 pasos. El primero es el señalamiento y definición del atributo. Esto quiere decir que tenemos que indicar lo que vamos a medir. Por ejemplo, la inteligencia de una persona y plantear un significado general de esa cualidad. El siguiente paso es determinar las operaciones para manifestar el atributo. ¿Has escuchado hablar de la definición operacional? Esto es describir una serie de operaciones que realiza el evaluador para separar el elemento que va a medir. Por ejemplo, en el caso de inteligencia, se puede definir operacionalmente como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia. Y finalmente, el tercer paso es la cuantificación de la cualidad en unidades de grado o cantidad, es decir, expresar el resultado de la medición en números. Los instrumentos de medición psicológica. Un instrumento de medición psicológica nos ayuda a obtener información objetiva y certera de la conducta de una persona. Para poder obtener esta información, hay diferentes instrumentos y estos dependerán del tipo de necesidad que se tenga. Estos instrumentos te ayudarán a darte cuenta de las diferencias individuales que tienen los individuos, como las habilidades que tiene una persona o sus características de personalidad. Te voy a mencionar 3 tipos de usos. La primera es de usos teóricos versus aplicados, ya que sirven para tomar decisiones prácticas o desarrollar teorías psicológicas y educativas. La segunda es de usos predictivos contra descriptivos. Aquí hay descripciones de un sujeto o podemos saber qué resultados pueden predecirse. Y por último, está la ejecución máxima contra la típica. Esta se trata de obtener la máxima calificación y mostrar los límites que se pueden tener, y en la típica se valorarán las reacciones y conductas usuales de una persona. Los problemas e implicaciones de la medición. Existen posiciones extremas respecto a la eficacia de estas pruebas, debido a que hay personas que las sobreestiman y hay otras que las consideran inútiles. Así también, las principales críticas hacia estas pruebas son que al ser estandarizadas, homogenizan grupos, congelan el estudio e impiden la experimentación, tienen un alcance limitado y recompensan a personas con conocimientos superficiales y castigan al experto en la materia. Y como punto final, es que realmente proporciona un poco de datos, siendo limitados y relativos. Evaluación. Definición de medición. Existen muchas definiciones de lo que es evaluación, y esta depende de dónde se ocupe. Sin embargo, para nosotros que estamos entrando en la psicometría, podemos ver a la evaluación como un proceso por el cual se emite un juicio de valor.
Este juicio tiene como elementos un objeto y un criterio de juicio o valoración, a partir de información obtenida de la realidad evaluada por medio de actividades, métodos e instrumentos, para después interpretar dicha información a fin de tomar, entre distintas alternativas, una o varias decisiones. Principios generales de la evaluación. La evaluación cuenta con 6 principios generales que fundamentan su quehacer, le proporcionan coherencia como práctica y la regulan como proceso. El primero de ellos es la integridad. Con este principio se quiere aclarar que la evaluación es siempre parte de un proceso mayor y que por sí sola, como elemento aislado, no tendría sentido. Continuidad, donde las actividades se deben realizar de manera ordenada y planificada. El tercero es diferencialidad. Este principio menciona que la evaluación debe ser aplicada por diferentes personas, con diferentes medios, en diferentes partes del proceso. El cuarto es el de finalidad, el cual dice que nunca se debe de perder de vista el objetivo de la evaluación. El quinto es el de individualidad. Como su nombre lo indica, determina que la evaluación está plenamente consciente de las diferencias individuales y debe aplicarse de acuerdo a esto. El sexto y último es el de cientificidad, el cual dice que la evaluación debe ser evaluada, es decir, es necesario conocer sus alcances y limitaciones. Propósitos y funciones de la evaluación. La función primordial de la evaluación es la de servir como base para la toma de decisiones. Toda actividad de evaluación tiene un propósito e intención. Dicho propósito determinará la función específica que cumple el proceso de evaluación. Las funciones específicas más frecuentes son motivación, diagnóstico, pronóstico, orientación y asesoría, promoción y selección. Los tipos de evaluación. Para conocer sobre los tipos de investigación, primero debes saber que hay 2 tipos y el primero de ellos se clasifica por sus características funcionales y formales. Y aquí encontramos nuevamente una subdivisión. La primera es el diagnóstico. Ahí es donde de antemano juzgamos lo que ocurrirá durante el proceso. Su función será la de identificar la realidad particular y compararla con la pretendida en los objetivos. La segunda es la evaluación formativa, donde la toma de decisiones se hace respecto a las alternativas de acción. Diferencia y relación entre medición y evaluación. Algunas veces confundimos la medición con la evaluación, pero hay ciertas diferencias entre estos 2 términos. Por ejemplo, la medición responde a la pregunta ¿cuánto? Es decir, que se refiere a resultados numéricos. Por tanto, la medición es objetiva. Y en la evaluación, los resultados que se obtienen se interpretan subjetivamente. Quiere decir que esos resultados dependen en gran parte del juicio del evaluador. Sin embargo, la medición y la evaluación están relacionadas, ya que la evaluación incluye a la medida, pues los datos obtenidos de la medición son interpretados en la evaluación. Gracias. Perdón. A ver, comentarios con respecto al video. Algunas ideas que han podido recabar. Andalí dice, es un instrumento de medición. A ver, Victoria Maguiña, dime, ¿qué has podido entender? Buenas noches, Miss. Del video? En resumen, hasta hablando de la medición de la psicología y también de evaluación psicológica. Yo creo que hay una gran diferencia en esto, ya que la evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de la información recibida. En cambio, la medición se supone la existencia de los juicios del valor. Aparte, en la medición psicológica se constituye una herramienta que le permite al psicólogo cuantificar características humanas, objetivizar los procesos de evaluación, las pruebas que se hacen,
de un proceso general, organizándolas para llevar a una impresión diagnóstica. Gracias, Miss. Ya, bueno, ok, hay información. A ver, ¿qué nos dice Ala María? Ala, se fue. Diego Cotaquiste. A ver, Diego. ¿Alguna idea? Melissa Guamaní. Ya están en modo viernes descanso. Keila, Cuba. Miren, nadie responde. ¿Qué pasa? ¿Están calladitos? ¿Ya se fueron? ¿Desmayaron? ¿Qué pasó? Alejandro Medalit. A ver, sigo en mi búsqueda de voluntarios a dedo. Natalie Ramos. Sí, profesora. A ver, coméntame, ¿con qué ideas te quedas del video, no? ¿Qué es lo que has podido rescatar de esta presentación? Sí, profesora, he estado mirando más o menos en realidad porque mi internet está fallando, por eso he apagado mi cámara, porque cada vez que la prendo se me va. ¿Ya? ¿Y qué has podido ver o escuchar? No he escuchado muy bien el video, profesora. Ya, ok. Oscar Bedreñana. Oscar, ¿estás? Es verdad que me dijeron que no era necesario tomar lista, sin embargo, bueno, parece que no sé si se conectan y se van. Creo que vamos a tomar lista. Stephanie, cuéntame. Profesor, yo tengo una idea, pero bueno, como lo he apuntado todo, está más o menos desordenada. Lo voy a Ujú. intentar ordenar. Según el video, nos habla que la medición psicológica es un aporte de carácter científico para los psicólogos, obviamente, también de vista del punto científico y nos ayuda a desarrollar la psicología como una ciencia. Además que es para realizar estos test se tiene que cuantificar, eh, se busca cuantificar las pruebas psicométricas en diferentes variables. También se le da un valor estimado mediante valores numéricos durante las conductas y ejecución de los sujetos, como van respondiendo en sus procedimientos. También se define como definición operacional, esto que nos transmite una serie de operaciones que realizan los evaluadores, o sea, los psicólogos, para separar un elemento al medir. También era que, bueno, como decía, la evaluación, bueno, ahí no pude tomar mucha nota porque hablaba demasiado, se me cortó un rato la señal. Habían tres tipos de características, si no me equivoco. Era que el primero era uso teórico, así como usted ya nos mencionó que tienen su final. Ay, es como una especie de que tenemos que seguir unas instrucciones a desarrollar la práctica teórica, psicológica. También está la segunda, que es predictivas, contra predictivas también, que era lo mismo. Y el tercero, que es la ejecución máxima, contra la típica que, contra, ¿qué dice acá? Ay, no la escribí.
para obtener una calificación sobre lo que estamos desarrollando. También constaba de dos procesos. La evaluación constaba de dos procesos, proceso mediante juicio de valor sobre el resultado que vamos a obtener sobre el test y también las decisiones. Mayormente todo el video se relacionaba a que entre el valor que íbamos a tener y bueno, las decisiones. Bueno, eso es lo que pude apuntar y bueno, ahí seguían los 6 primeros pasos, 6 principios generales: integridad, continuidad, diferencias, finalidad, individuales, científicas y bueno. El propósito era que como base, esto sirve como base para la toma de decisiones. Y creo que eso es todo. Muy bien, gracias Stephanie. Nos has dado un recorrido más o menos, ¿no? De todo lo que nos ha presentado el video. Efectivamente, ¿no? Acá nos muestra algunas definiciones de lo que son, de lo que es la medición psicológica, cuáles son las características, cuáles son los fines. Ah, Irene, ¿querías participar? Te escuchamos. Disculpe, profesora. Sí, mi compañera Analí está en sala de espera. Por favor, acéptela. Su internet para que la saca del Zoom. Ah, ya. Lo que pasa es Y que no tengo felicitar ahorita nadie. A ver, acá está. Ala María. a la María, está Analí Serrano. Ya, solo tengo a Ala María en Oh. sala de espera. Oh, Que ya le di el acceso. ok. Ya, Gracias. ya, muy bien. Alejandro Medalit dice, se encarga de medir métodos tanto teóricos y técnicos mediante intervenciones cuantitativas de las variables psicológicas. Bien, bueno, estábamos mencionando de las características que tiene la evaluación psicológica, cuáles son los motivos también. Nosotros no hacemos evaluación porque queremos evaluar, ¿no? Nosotros hacemos evaluación en base a algún fin. Generalmente, cuando hacemos uso, ¿no?, de los test psicológicos, respondemos a un motivo, ¿no? Imaginémonos una institución educativa, suelen solicitar evaluaciones para los estudiantes que presentan quizás algún tipo de problemática, algún tipo de comportamiento desadaptativo, ¿no? Si yo soy padre o madre de familia y voy a consulta psicológica, también quizás puedo solicitar una evaluación para mi menor hijo porque está presentando algún comportamiento que llama mi atención. Entonces, la evaluación psicológica no se realiza al azar, ¿no? Sino necesita tener alguna finalidad. Y eso también nos va a permitir, lógicamente, tomar decisiones, ¿no? Porque con esa información, con esos resultados que yo obtengo, voy a hacer un planteamiento para un tratamiento futuro, decisiones, no sé, pues de pronto hacer ciertos cambios, ¿no? Cuando evaluamos intereses vocacionales, ¿no? Por ejemplo, estoy ahora trabajando con un jovencito que había elegido una carrera de economía, claro, economía. Y la verdad, o sea, ¿por qué eligió economía? Porque cuando se fue a inscribir le dio pereza hacer una cola más larga y hizo la cola más corta. O sea, ¿cómo puedes tomar la decisión de una carrera por cosas así, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora haciendo todo un proceso de toma de decisiones vocacionales que incluye la evaluación psicológica de intereses y, bueno, de otras áreas también importantes, ¿no? Entonces, diagnóstica es una evaluación necesaria en una atención, ¿no? También se habló de la medición como con su característica de objetividad, ¿no? Que la medición es objetiva frente a una evaluación subjetiva, pues depende del juicio del evaluador experto. Bueno, sin embargo, hay que aclarar que la evaluación hace uso de la medición, ¿no? Y para eso es que las personas que nos preparamos y nos entrenamos en utilizar los instrumentos psicológicos, pues tratamos y apuntamos a ser lo más neutrales posibles, ¿no? Imagínense en un proceso de selección, ¿no? Esa persona no me cae bien, ¿no? Me cae antipática, no lo elijo.
¿no? No voy a ser, no soy no soy imparcial, ¿no? Entonces, son detalles y son factores que pueden afectar la evaluación psicológica siempre y cuando pues las personas que hagamos uso de los instrumentos no tengamos una buena preparación y nos alejemos, ¿no?, de los objetivos reales de la misma. ¿Bien? Ok. Para el día de hoy se había propuesto un trabajo, ¿no?, que ya ustedes, me imagino, lo han revisado en la plataforma virtual, que era 2 lecturas, ¿no? Revisar 2 lecturas, ¿no? Hay ahí unos links, voy a compartir en este momento. A ver. Acá está. Bien. Entonces, este era el trabajo que se asumía para el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Vamos a formar grupos, ¿ya? Vamos a formar grupos y en grupos van a poder realizar sus mapas mentales y luego subirlo a la carpeta que voy a crear en el aula virtual. Entonces, depende de ustedes cómo hacemos la formación de los grupos. Yo, bueno, ya los escuché que estaban ahí, que estaban interesados en hacerlo por afinidad, o de lo contrario, por ser la primera sesión y por ser la primera experiencia, podría yo formar los grupos por Zoom. Disculpe, profesora, nuevamente que le interrumpa. En las PPTs que están en el campus, no figuran esos links que usted nos está mostrando. ¿Los podría compartir en el chat del Zoom, por favor? Ya. Ok. Creo que hay un error con el material que han subido, ¿no? Porque... Exacto, es otro material, al igual que el sílabus, también Ya. es sílabus. Ya habrá pasado algo, de repente no. Porque este es un material que hemos compartido con todo el equipo, ¿no? Bueno, entonces ahora estoy copiando en el chat. Estoy copiando los 2 links de las lecturas. ¿Bien? Ahí está. Okay. Le compartimos los grupos que ya tenemos formados en el chat de Juan Diego para que sepa usted. ¿De cuántos integrantes son sus grupos? De 4. De 4. Ya, bueno, en este momento ustedes son 33 participantes. Me gustaría formar grupos un poquito más grandes. ¿Puede ser? Ahorita son ustedes 34 participantes. Solo por esta sesión formamos grupos más grandes, no tan pequeños de 4. De repente podríamos, no sé, como... Compañeros nuevos, por favor, seamos flexibles. Yo sé que ya ustedes tienen sus grupos formados por afinidad, sin embargo, quizás en algunas oportunidades vamos a tener que trabajar con algunos otros compañeros, ¿no? Ya creé la carpeta, ¿no? La tarea está en el aula virtual, tienen hasta el día domingo para subir sus trabajos. Solamente sube el coordinador el trabajo, ya no es necesario que lo suban todos, ¿ok? Solamente sube el coordinador, se supone que ya contempla todos los nombres de los integrantes. Dime, Carolina. Profesora, una pregunta. ¿Este grupo que se formó ahora va a ser permanente ya? No. Es para la actividad del día de hoy. Ah, ok, profesora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, cumplamos con el trabajo, vayamos viendo ya la posibilidad, recuerden, vamos a tener que evaluar a un niño, entonces vayan viendo qué niño puede ser, y de aquí ya nos vemos la próxima semana, ¿no? Espero que ya en el transcurso, más tardar lunes, hasta el lunes, debo yo tener, voy a sincerar la información que está en el aula virtual, porque parece que han subido una información que no es la que tenemos nosotros en la carpeta de docentes, ¿no? Entonces va a tener que cambiarse esa información, ¿ya?
Muy bien, entonces por ahora, dime Rosa, Disculpe, el mapa mental, ¿a qué carpeta se sube? ¿Va a crear una carpeta en el campus? ya creé una carpeta, se llama organizador visual. No se Está en la visualiza, sesión voy a 1. actualizar. Ok. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, ¿algo más, Irene? Sí, Miss, disculpe que le insista. El sílabus usted sabe que es muy importante. Si lo puede compartir con Juan para que... Se lo paso a Juan en este momento, el que yo tengo, se lo paso a él y ya lo comparte en el grupo, ¿sí? Sí, Ya. no se preocupe, Profesora, ahora se lo paso. Gracias. ahí está también el segundo sílabo, solo que hay dos sílabos, mejor dicho. Hay dos, uno que está en la primera sesión y uno que está más arriba donde dice sílabo en un documento PDF. Mm. Bueno, se Entonces, supone que... ¿Sí? por eso yo estaba confundiéndome porque cuando dijo, hay uno del 2020, del año pasado, y uno que es actual, que sí concuerda con lo que Ah, usted me está diciendo. claro, de repente, Irene, tú estás viendo el del 2020, que me dijeron que lo iban a eliminar porque es erróneo. Por ejemplo, le Claro, puedo compartir pantalla. está justo en la clase de hoy, porque cuando yo trataba de abrir los sílabos que están en la primera parte no me salía ningún documento, pero en la clase, lo que es en el ahora, ¿no? Ahí dice sílabus y dice foro del sílabus, ¿no? Perdón, está en el momento anterior. Cuando yo abro ese, es 2020. Sí. Inclusive hay profesores que ya Ah, no ya, están sí. elaborando. Sí, ya, Te mejor lo lo puedo comparto. pasar. Sí, igual mejor lo compartimos. Ahora se lo mando a Juan y él lo comparte por el grupo de WhatsApp. ¿Ya, chicos? Ya, Para que no gracias, haya Miss. ese inconveniente. Está bien, no hay ningún problema. Ok, a ver, ahora está acá. Ya. Juan, te acabo de enviar el sílabo, ¿sí? Ya está. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos allí por ahora. Un gusto, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. A descansar. Gracias, Miss. A Dios me la descansar. bendiga, cuídese. Buen fin de semana. Chao. Cuídese, profesora, que tenga linda Chao, noche. chicos, chao. Gracias. Chao.